provenía de un murciélago, provenía de un pangolín, provenía de otros animales. La verdad es que estos virus se encuentran en los animales y han pasado a los hombres, ¿no? Entonces, a este tipo de patologías se conocen como enfermedades o zoonosis. Patologías que pasan de los animales hacia los hombres. También hay al revés. Hay enfermedades que pasan de los hombres hacia los animales. En este caso ya no se llaman zoonosis, sino antropozoonosis. Eso significa patología de origen en las personas o en los humanos que pasan a los animales. Existen varias, ¿no? También, como las anteriores, existen varias patologías que se van. Primero tenemos que aclarar qué es un vector. Dice, ¿qué es un vector a propósito? ¿Alguno de ustedes podría explicarme qué es un vector? Seguro que ya han hablado esto en microbiología o en citohistología, creo que le llaman a la asignatura. En el caso nuestro se llamaba microbiología, también se llamaba parasitología, que eran las dos asignaturas donde podíamos ver este tipo de información. ¿Qué es un vector? También enseñan en matemática, por si acaso, en colegio, ¿no? Pero ese es otro tipo de vector. Vector es agente que pueda transmitir, no sé, una enfermedad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cadena epidemiológica? Los 5 pasos, ¿se acuerdan? El primero, el agente causal. El segundo, la puerta de entrada, no, la puerta de salida, ¿no? El tercer paso, ¿qué era? A ver, ¿quién se va a acordar del tercer paso, el tercer eslabón de la cadena epidemiológica? ¿Huésped? ¿Cuál? ¿Huésped? Ese es el último eslabón. O sea, Agente. ¿qué hay? Agente El agente es el primero, o sea, es el productor de la enfermedad. Este agente va a salir por una puerta. Esa puerta se llama puerta de salida, que puede ser la picadura o la lesión que produce el vector para absorber sangre y junto con la sangre introducir al agente a su organismo, ¿no? Luego de la puerta de salida, ¿qué viene? ¿Cómo llega este agente al huésped? A través de un medio de transporte. O sea, el tercer eslabón es el medio de transporte y es acá donde justamente caben esto que nosotros vamos a ver hoy día y que se llaman vectores, ¿no? Luego de estos vectores han cargado sangre, se han cargado virus o agentes patológicos y van y llegan a donde viven las personas. Producen una puerta de entrada con otro piquete o con otra picadura o también de alguna forma llegan hacia el organismo y este lugar de entrada se llama la puerta de entrada. Después de la puerta de entrada tenemos recién al huésped, al hospedero, ¿no? Que es donde se va a reproducir la enfermedad. Entonces, por eso es importante la cadena epidemiológica, nos identifican los factores que van a intervenir en un proceso patológico. Entonces, cuando estamos hablando de los vectores, estamos hablando nada más del medio de transporte a través de la que algunos agentes utilizan para poder llegar a un organismo y desarrollarse a la vez de producir la patología. ¿Conocen este insecto que lo tenemos acá en la entrada de las diapositivas? ¿Qué tipo de insecto es? ¿Cuál? Artrópodo, doctor. Es un artrópodo, pero ¿cuál es el nombre que se le da acá en Bolivia? Es un área endémica para este tipo de patología producida por este vector. No sé, pero ¿es Aedes aegypti?
No, La gente que vive en Bolivia, los chuquisaqueños, los cochabambinos, parte de Santa Cruz, sobre todo en el Valle Alto. También aquí hay, ¿no? Se conocen como vinchucas. En Brasil lo conocen como barbeiro, ¿no? También del mismo sí, modo sí. se lo denomina por el lado de México, la parte más baja de Norteamérica, que son áreas endémicas para esta patología, ¿no? Entonces, es uno de los representantes más característicos de lo que se llama vectores, ¿no? ¿Y qué son los vectores? Aquí tengo el concepto, dice, es todo objeto animado, o sea, vivo, capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo en forma activa, imprimiendo un determinado sentido a la transmisión de acuerdo a sus características. En realidad, vector en matemáticas, les decía por eso, cuando nosotros estábamos en colegio, nos enseñaban que era una dirección, ¿no? Que se la representaba con una flecha que estaba dirigido o estaba dividiendo algún espacio. Entonces, tomando ese sentido, se los ha denominado como vector. Entonces, para nosotros el vector no es nada más que un agente intermediario que va a facilitar la llegada del agente causal hacia el huésped definitivo, en este caso las personas. Entre ellos tenemos varios tipos de vectores, los más importantes, ¿no? Por ejemplo, están los mosquitos, todo tipo de mosquitos que los conocemos y que producen patología muy frecuente y con mucha incidencia, sobre todo en algunos periodos del año, como el verano, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando hacen su carnaval estos vectores. También tenemos a los jejenes, que son insectos, pero mucho más diminutos. Acá en las provincias o en los lugares donde hay mucha humedad se los conoce como polvorín. Mosquitos muy pequeñitos, pero que sí hacen sentir cuando están picando. También son estos considerados vectores. Los chinches, sobre todo en áreas donde el lugar donde duermen o los colchones que utilizan son de paja. Generalmente vamos a encontrar los piojos, las pulgas, las garrapatas, o sea, todo el grupo de artrópodos que acaba de decirnos su compañera, corresponden a este tipo de insectos o animales animados que van a transportar los agentes. Por eso se conocen como vectores. Dice, es cualquier agente, puede ser persona, puede ser animal, o puede ser un microorganismo que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo, ¿no? Y de estos, por ejemplo, podemos anotar a los que están en la izquierda, que serían o estarían en el grupo de los vectores biológicos. Estos se los conoce así porque, enseguida lo vamos a ver, son parte de la evolución de los agentes, ¿no? Aprovechan el interior o estar en el interior de estos insectos que son vectores para desarrollarse también. Entonces, entre ellos los más importantes podemos aquí anotar, por ejemplo, Altirius pubis. ¿Se acuerdan? Nosotros ya habíamos hablado, creo, de esto en alguna situación. Se está refiriendo sobre todo a los piojos que se encuentran en la región púbica, por eso se les llama Tirius pubis. También entra el Tirius vestimentis, o sea, aquellos piojos que se encuentran sobre todo en la ropa, que son diferentes a estos primeros, y también aquellos que se encuentran en la cabeza, se los conoce como Tirius capitis, ¿no? Las tres formas entran como vectores de algunas patologías que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Tenemos toda la serie de ácaros que existen, o sea, todo tipo de garrapatas, incluyendo el Demodex. ¿Han escuchado hablar de esta garrapata que se llama el Demodex en algún lugar? No. Bueno, hasta no hace mucho se pensaba, es un ácaro, ¿sí? Que afectaba solamente a los animales y sobre todo a los canes, a los perros. Ustedes han debido ver algunos de estos.
cuando están afectados de esto, se les empieza a caer todo el pelo y quedan pelados, ¿no? Entonces, precisamente porque reciben una infestación de este tipo de ácaro que va y se deposita en los folículos pilosos. Entonces, la presencia de estos hace que estos pierdan el pelo. Entonces, son animales que van a perder todo el pelo y que generalmente van a evolucionar, va a evolucionar en forma maligna, desarrollando diferentes tipos de cáncer. Es como el VIH para los canes, sobre todo, ¿no? Una vez que producen, ya no hay cura. Se puede hacer mantenimiento, se puede hacer quimioterapia, pero al final siempre terminan con la vida de los animales. Se pensaba que solo los veterinarios aún dicen, no, el Demodex no pasa, no es contagioso, no pasa a los hombres, pero hoy sí se ha demostrado de que también afecta a los hombres en menor proporción o con menos magnitud que en los animales, pero sí. Otro de los vectores que conocemos son todos los tipos de mosquitos que hay, ¿no? El anófeles, el aegypti, todos esos que van a provocar enfermedad, entran en el grupo de vectores. Y otro tipo de insectos, la mosca, algunas arañas, también a ver otro ácaro que afecta mucho a los hombres, el Sarcoptes scabiei. ¿Escucharon hablar del Sarcoptes scabiei? ¿Qué produce? La sarcoptosis. ¿Qué es la sarcoptosis? No es nada más que la infestación de pequeños ácaros a las personas, produciendo lesiones de procesos inflamatorios a nivel de la piel con demasiado escozor. Inclusive, en un tiempo en que había mucho estos cuadros, se le hicieron canciones, ¿no? El zasca, zasca, me zasco aquí, debido al prurito que producían estos, ¿no? Entonces, actualmente hay varios casos, hay una incidencia todavía alta, sobre todo en aquellos lugares donde el tema económico es un problema grave. Gente que vive en hacinamiento, gente que tiene muy poco ingreso económico, que no le permite tener los servicios básicos, por ejemplo, el agua, todas esas cuestiones que van a coadyuvar para la aparición de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, es un problema que se podía diseminar muy fácilmente y rápidamente y afectar sobre todo también a los niños principalmente. Hoy creo que eso ha bajado porque ha habido, de alguna forma se ha mejorado el tema económico, pero aún hay áreas, lugares donde la pobreza todavía es extrema y hay presencia de esto. Se conoce con el nombre de sarna. Es la misma que se produce en los canes también, los perros, aquellos que van rascándose y queda ese lugar una especie de una lesión abierta. Es esa misma, ¿no? En el caso de los hombres, que tiene también el mismo problema del prurito, a veces pueden complicarse con otras bacterias secundarias, se lo conoce como pénfigo, o sea, sarna infectada. Bien, seguiremos. Entre los vectores, habíamos dicho, tenemos dos tipos que hay que identificar, los vectores mecánicos, como este que estamos viendo acá, que es una mosca corriente, una mosca común que la tenemos en, en todos los lugares casi, y sobre todo en los lugares donde se huele carne, estos aparecen inmediatamente, ¿no? Estos tienen dos formas de trasladar a los agentes causales. Uno es en las cerdas, por ejemplo, que tienen los pies, en la espalda, en la probóscide. Son lugares donde los agentes pueden alojarse o pegarse para luego ser transferidos a algún tipo de alimento que también les gusta comer a ellos y que a través de esta forma llegan a las personas, ¿no? O en algunos casos estos agentes llegan al sistema digestivo, a la cavidad bucal y empiezan a contaminar y a partir de estos lugares también son los lugares donde van a transferir a las personas y desarrollar la enfermedad. En estos no se produce la enfermedad. Los agentes no le producen ningún daño, solamente utilizan como medio de transporte. Y que además
no le sirve sobre todo para nada el agente en el desarrollo, en la evolución de estos agentes causales, agentes patógenos, bacterias, virus. En cambio, tenemos a los vectores biológicos, como el que estamos viendo aquí, a un triatomide, un Triatoma infestans, así es el nombre, y se llama, aquí lo llaman como vinchuca, en otros lo llaman barbeiro, y tiene varios denominativos, ¿no? Que además tiene un carácter es endémica, sobre todo en todo lo que es Sudamérica, parte de México y parte de Estados Unidos también, ¿no? Es la característica de que estos sí son utilizados para cumplir su ciclo evolutivo. Entra un agente en forma de por ejemplo, de esporas o en forma de quistes que van a ir a acabar de desarrollar en el organismo de este agente y luego van a ser depositados para que puedan ingresar al organismo de las personas. Puede ser en forma directa, o sea, por inoculación. En el momento, por ejemplo, en que las vinchucas están clavando la probóscide para poder absorber sangre, también en este momento transfieren estos agentes patológicos. O cuando estos generalmente se llenan, generalmente vomitan, trasbocan parte de lo que han absorbido y en ese momento también se transfiere los agentes que van a producir la patología. Otra forma de transmisión es la que ahorita lo vamos a ver, la que se conoce como de tren posterior. Por ejemplo, en este caso, estas vinchucas, aparte de estar alimentándose, también defecan en el lugar, ¿no? Y en el lugar donde se ha defecado hay también cantidades de los agentes que luego por acción mecánica del huésped, por ejemplo, el rascado o el restregarse por el prurito que se produce, introducen los agentes, ya sea virus, ya sea parásito, ya sea bacteria, hacia el organismo para que se reproduzcan. Entonces, por eso se los conoce como agentes biológicos. Participan en la evolución de los agentes patógenos en su organismo. Los mecánicos solo son transportes, solo sirven de transporte hasta llegar al huésped definitivo o el huésped donde va a desarrollar la patología. Del mismo modo, en algunas situaciones hay alguna confusión. Dicen, le llaman vectores mecánicos, ¿no? Pueden ser considerados como vectores mecánicos, pero para diferenciar se le da mejor el nombre de objetos inanimados, que son medios a través de los cuales llegan también los agentes patógenos hacia el organismo, sobre todo aquellos medios invasivos, aquellos en que vamos a utilizar alguna herramienta o algún objeto para ingresar dentro del organismo, ¿no? En esta técnica o en esta situación, aparte de estar ingresando, de estar invadiendo al organismo, si el objeto que estamos utilizando para eso no está bien esterilizado y tiene una carga bacteriana o viral, se convierten también en una forma de transmisión. Acá tenemos, por ejemplo, ¿conocen esto que está? ¿Qué tipo de sondas son? Estas que tienen la forma de una Y. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la utilidad de estas sonditas? Han visto que se usan en los hospitales, ¿no? Es la famosa sonda Foley, o sonda vesical, ¿no? En este extremo, en la parte donde está de color azul o rojo, es el lugar que se utiliza para aplicar, por ejemplo, aire, agua o alguna sustancia que vamos a utilizar para ingresar hasta la región vesical. Y esta porción larga entra a la uretra. Entonces es una sonda que para sobre todo utilizar en el tracto urinario. Entonces, puede ser, ¿no? Y a este grupo de objetos como este tipo de sondas Foley, las sondas nasogástricas, los catéteres y todos esos objetos que sirven para ingresar o invadir el organismo se conocen como fomites o cualquier otro objeto que tenga una carga bacteriana y viral y que permita a los agentes llegar hasta el huésped.
¿no? Entonces, es el nombre que se le da a este grupo, de modo que ya no se utiliza como vector. En esto podemos nombrar, por ejemplo, al agua, al aire, los utensilios, los juguetes, la ropa, etc. O sea, todo objeto que tenga una carga bacteriana viral y que a través de esta puedan llegar a los vectores. Otro tipo, a los huéspedes, diré. Otro tipo de vectores son los vectores reservorios. Estos tienen doble función. Triple podríamos decir. Uno, ayudan en el transporte. Dos, ayudan a la evolución, a evolucionar a la gente. Y tres, se mantienen o sirven de reservorio hasta poder llegar a un huésped donde va a desarrollar la patología. Entonces, generalmente son vectores biológicos donde la gente puede transmitir de generación en generación por vía transovárica. Esta garrapata, cuando tenga su prole o sus descendientes, también van a hacer que lleven este tipo de agentes en la medida en que vayan desarrollándose, ¿no? Por eso es que se llaman vectores reservorios, porque actúan como reserva de este tipo. La forma de transmisión, les decía que habían dos formas, la inoculación, precisamente abajo tenemos una colección de estos triatomides que utilizan esta técnica, ¿no? El agente generalmente es introducido al huésped a través de un piquete, a través de una picadura que desarrolla y que se utiliza como una puerta de salida a través de la cual van a absorber. Y luego el segundo piquete, que ya sería para nosotros el de inoculación en un huésped nuevo, es cuando está dejando los agentes o cuando la persona en forma mecánica por el rascado va a ingresar. Entonces, a esta forma se llama la inoculación. En cambio, en el otro aspecto, más bien se trata de una contaminación. ¿Cómo contaminamos? Alimentos que contengan agentes patógenos debido a que se han regado con agua contaminada, ¿no? Alimentos que contengan agentes patógenos debido a que un vector mecánico ha venido y ha posado sus pies dejando una cantidad de agentes patológicos, como el tema de de las moscas, ¿no? Todas estas técnicas o todas estas formas de transmitir estos agentes en forma indirecta se conocen como contaminación. Es un mecanismo menos efectivo que depende sobre todo de la circunstancia en que el agente infecte al hospedero. Normalmente eso ocurre, por ejemplo, con las moscas. Hay una cuestión que surgió y es el hecho de que hasta hace unos años atrás, sobre todo las moscas, las que se conocen como el nombre de Drosophila melanogástrica, así es el nombre científico, cuando se posaban los animales, en los alimentos, solamente se alimentaban, ¿no? Y iban y buscaban otros lugares donde había mayor posibilidad de sobrevivencia para las larvas que seguramente iban a reproducirla, y no hacían sobre los alimentos. Hoy ha habido un cambio, ¿no? De ese tiempo a hoy sabemos que las moscas estas mismas, que generalmente van en busca de los alimentos de las personas, casi inmediatamente de que han llegado al alimento, desovan. O sea, dejan una cantidad de huevos en los alimentos. Entonces, los entomólogos que han hecho este estudio indican de que ha surgido ese cambio debido a los cambios también que se están produciendo en todo el universo, ¿no? Entonces, hay un cambio, hay nuevas formas, hay que actualizar las normas de higiene y limpieza, sobre todo disminuir o eliminar la exposición de los alimentos a este tipo de vectores, ¿no? Se recomienda que los alimentos siempre deberían estar resguardados y no permitir que estos vectores se posen porque casi inmediatamente, por ejemplo, empiezan a desovar y junto con el desove también la presencia de esto.
Entonces son las dos formas en las cuales van a transmitir patología. La inoculación, que es la introducción directa a través de la probóscide o a través de la puerta de entrada de los agentes causales de patología. La contaminación es la transmisión indirecta, podríamos decir, porque estos van a depositar, van a contaminar el agua, van a contaminar los alimentos o inclusive van a contaminar las manos. Nosotros tenemos las manos, habíamos dicho, las manos y la boca son los lugares donde hay mayor carga bacteriana viral en las personas. Por eso es que el lavado de manos hoy es una medida clave en la prevención de patologías. Hoy para cualquier patología dice, lávese la mano con mucha frecuencia. Bien, aquí tengo un cuadro donde está resumido el vector, está el nombre del vector, está el tipo de reservorio que tiene y la patología que produce. Lo vamos a revisar al final, de todos modos está ahí, al final del tema. Entonces, repitiendo un poco, los vectores para nosotros no son nada más que cualquier agente, ya sea persona, animal o microorganismo, que porta y transmite patógenos infecciosos. Si se fijan en la imagen inferior, cuando hablamos de vector, no solamente por si acaso, por lo que están presentando, solo a los insectos, solo a los artrópodos o solo a los ácaros como vectores. También las aves y algunos o muchos mamíferos son vectores de patología, ¿no? Los roedores, por ejemplo, sean los ratones, las ratas, todo tipo de ratas y ratones entran en el grupo de vectores. Algunas aves, como por ejemplo hoy las palomas, las que hay en la plaza, son consideradas como vectores, ¿no? Antes se decían, representaban al Espíritu Santo y se les respetaba y todo. Hoy hay campañas de eliminación de palomas por la cantidad o por la proliferación que ya significan o son consideradas como plagas, ¿no? Entonces, no solamente son insectos, pueden ser insectos, aves, mamíferos, que van a servir para transportar a los agentes patológicos y llegar hasta el huésped, que va a ser en este caso las personas, ¿no? En otro grupo están algunos vectores, como este que estamos viendo, que son importantes para el cumplimiento del ciclo vital, ¿no? El ciclo de desarrollo de los agentes, sobre todo porque en el organismo o en su organismo de estos intermediarios, podríamos decir, van a acabar de evolucionar hasta llegar a conformar una forma de un agente infectante, un agente que tenga toda la capacidad de reproducirse en otra persona o en otro huésped. Entonces, a este tipo de vectores se los conoce como huéspedes obligatorios, ¿no? Generalmente son vectores que en este caso van a reproducir patologías también de bastante gravedad, como el caso de la malaria, ¿no? Donde el parásito, el Plasmodium, va a requerir la presencia de este vector para completar su evolución. Si no hay mosquitos de este tipo, tampoco el Plasmodium se va a desarrollar. Por eso es que cuando existe una de estas patologías, que generalmente se lo considera una epidemia, también coincide con el aumento en la cantidad de los vectores. Lo mismo ocurre con el dengue, lo mismo con el chikungunya, o sea, todas esas patologías que tienen como vector a los mosquitos. Por eso una de las medidas de control de estos es precisamente la eliminación de criaderos. Eliminamos insectos adultos, eliminamos huevos con ovicidas, eliminamos larvas a través de larvicidas y todo eso. Entonces, es otra característica que tienen estos vectores que se los conoce como huéspedes obligatorios. Si no hay mosquitos, no hay desarrollo de los plasmodium o de los parásitos que van a producir la patología. Casi todas las epidemias
virales estacionarias que conocemos acá en Santa Cruz, por ejemplo, hoy están bajando la incidencia de casos de dengue, de chikungunya, es por el tema de la baja de temperatura, ¿no? Eso hace que los mosquitos disminuyan o paren en su desarrollo o de alguna forma disminuyen el número, lo cual hace que también los virus afecten en menor cantidad a las personas y la incidencia de estas patologías baje, ¿no? Entonces, es una de las formas, digamos, de controlar en forma natural la presencia de estas patologías. Ahora, hay algún artículo que se ha publicado acerca de un grupo también de agentes, algo de Baucheri, alguna cosa así, no estoy todavía no me acuerdo, es que están utilizando en el uso de estos agentes para introducir a estos vectores, lo cual hace, uno, que les acorte la vida, impida de que los agentes de los cuales van a ser reservorios o también van a ser parte del transporte o parte de la evolución, disminuyan o se eliminan. Es una forma que se está desarrollando para el control de las patologías. En algún momento les voy a pasar ese artículo, es muy interesante. Y lo bueno es que no se utilizan sustancias químicas, sino es un control biológico que se está estableciendo para ver esto. Bien, ahora vamos a ir viendo algunas de las patologías, las más importantes que son producidas por estas, ¿no? Como el paludismo. Vamos a dar una serie de características que nos va a permitir identificar